Hola, en este segundo vídeo vamos a explicar cómo obtener en el laboratorio la curva de solubilidad para un sistema ternario como el nuestro que vamos a utilizar es acético, agua y tolueno. Bien, el vídeo lo dividimos en tres partes. En la primera parte vamos a explicar un poco los objetivos y la estrategia experimental, unas líneas generales para que entendáis qué vais a hacer. En la segunda parte hablaremos específicamente del procedimiento experimental y en la última parte hablaremos de los cálculos necesarios. Bien, objetivo y estrategia. Nuestro objetivo es calcular la curva de solubilidad para el sistema ácido acético, tolueno y agua. Bien, como ya hemos explicado en un vídeo anterior, los diagramas de fase ternarios se expresan en un diagrama de este tipo triangular. Nuestra idea es obtener esta curva para dejar claro pues el diagrama de este sistema. Pues, si lo hacemos nosotros, imaginaos que, por ejemplo, vais a un libro a buscar este diagrama y no lo encontráis. Pues bueno, es que nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, pues dice, pues bueno, vamos a hacerlo nosotros, encontraremos esta curva y después ya lo podemos ceder nuestra información a otras personas que estén interesadas en saber cuándo van a tener una fase o dos fases sin hacer el experimento. Bueno, pues esa es nuestra idea. Nuestra idea es calcular esta curva de solubilidad para guardarla para tiempos posteriores. Bien, vamos a eliminar. Nosotros partimos sin saber nada. Eso es lo que queríamos obtener. Y entonces lo que haremos es lo siguiente. La estrategia va a ser la siguiente. Vamos a preparar una mezcla de tolueno y agua de composición conocida. O sea que nosotros sabemos exactamente lo que vamos a mezclar de uno y de otro. Esa mezcla en este diagrama correspondería a un punto como este de aquí. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que el tolueno y el agua son totalmente inmiscibles, se puede decir, casi totalmente. No se mezclan. Cuando añadamos el acético empezarán a mezclarse, pero hasta entonces sin acéticos. Por tanto, esta mezcla de aquí sabemos que está formada por dos fases y experimentalmente lo veréis cuando lo mezcléis. Bien, a continuación lo que haremos es lo siguiente. Vamos a ir añadiendo acético hasta que se vea una fase nada más. Bien, esta línea de puntos corresponde a las diferentes composiciones de nuestra mezcla a medida que vamos añadiendo acético. Esto es hipotético, simplemente para que veáis la línea. Nosotros experimentalmente lo que haremos es a esta mezcla empezaremos a añadirle y en un momento determinado, cuando veamos que solo hay una fase, paramos. Entonces, como hemos parado y nosotros el acético lo hemos añadido con una herramienta que nos permite, como una bureta que nos permite saber la cantidad de acético que hemos añadido, sabremos la cantidad de tolueno y agua que había en esta mezcla porque la hemos preparado nosotros y la cantidad de acético que hemos añadido, con lo cual podemos saber exactamente las coordenadas de este punto. Pintamos el punto y calculamos, con lo cual en este punto es cuando ha cambiado de dos fases a una fase. ¿Vale? Bien, pues a continuación, ya una vez que hemos pintado este punto, vamos a preparar otra mezcla. Preparamos otra mezcla de tolueno y agua, que están aquí. Esta sería la segunda mezcla, que se verían las dos fases. A continuación, ¿qué hacemos? Pues añadimos acético con una bureta, poco a poco, teóricamente iría por aquí, y en un momento determinado vemos que se forma una sola fase, paramos, vemos el volumen que hemos añadido de acético, sabremos la cantidad de acético que hemos añadido, la de tolueno de agua, con lo cual sabremos el porcentaje de cada uno de ellos y pintaremos el punto que corresponde. Por ejemplo, ahí. Pues lo repetimos para más mezclas, obtendremos sus puntos y cuando ya los tengamos, lo único que tenemos que hacer es unir todos los puntos con una curva. La curva termina en el vértice porque el tolueno y el agua son totalmente invisibles, terminan aquí. Bien, la curva que vais a obtener vosotros a lo mejor no es tan llanita como esta, igual va más para arriba, teóricamente va más, pero yo pinto esto porque es una cuestión artística, no es que tenga más. Bien, pues ya tenemos, esa es la estrategia general. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento experimental estrictamente? Bueno, aquí tenemos la tabla de las diferentes mezclas que vamos a hacer de volumen de agua y de tolueno. Esta primera va a corresponder a un 15% en volumen. Cuidado que en los diagramas de fase lo que expresamos generalmente es porcentaje en peso. Esto simplemente es orientativo. Vamos a preparar todas las mezclas, van a tener unos 10 mililitros. Entonces si queremos 15% volumen, pues sabiendo esto y esto, pues
Yo ya lo he puesto aquí, para que no lo tengáis que calcular. El volumen de agua en la primera mezcla es de 1,5 y tolueno 8,5. Bueno, pues preparamos la primera mezcla. No preparéis las demás, solo preparar una porque el tolueno es muy volátil y entonces se nos escaparía con... Y después cuando vayamos, aparte que nos podemos intoxicar porque no es muy bueno, es cancerígeno, es bueno en fin, que hagamos primero simplemente una, la primera. Bien, la mezcla la vamos a hacer un Erlenmeyer. Entonces mezclamos este volumen de agua y este volumen de tolueno en un Erlenmeyer. Inmediatamente podremos observar que se forman dos fases. Esta primera realmente es difícil de ver porque la cantidad de agua es muy pequeñita, entonces se ve como una línea en una gota, muy poco realmente se ve, pero están formadas dos fases. Bien, a continuación, aquí tenemos nuestra mezcla de tolueno, teóricamente en este que el primer caso no sería tan evidente, este correspondería más a un caso de estos, de por aquí en medio, donde las proporciones son las que es. Bien, entonces también aquí nos lo dice, si agitamos podemos observar una turbidez. Cuando tenemos agua y tolueno aún esa turbidez no es evidente. Es evidente cuando ya añadimos el acético. Bueno, entonces a continuación desde una bureta automática añadimos ácido acético. Aquí tenemos la bureta automática, desde aquí la tenemos enrasada, son de enrase automático. Aquí el Erlenmeyer está sobre un agitador magnético que habría un pez para que continuamente se agite. Bien, entonces empezamos a añadir poco a poco acético. Bien, añadir acético sí que se ve mucho más claramente las dos fases en el sentido que se ve turbio todo, se ve como si fuese leche. Cualquier sistema que veáis, cualquier líquido que veáis que es turbio, significa que hay varias fases. Si no hay turbidez es que tenemos una disolución. Entonces en la naturaleza muchas veces vemos ahí en los ríos sucios porque hay varias fases, hay partículas de sólido por ahí, en fin, y diferentes fases líquidas. Bueno, pues estamos añadiendo y llegará un momento, como esto está agitando continuamente, que de repente vemos que aquí desaparece y se observa una sola fase. Sabemos que ha pasado una sola fase porque ha pasado de una disolución, de una mezcla que se veía turbia a una mezcla transparente totalmente. Entonces paramos y apuntamos el volumen de acético añadido. ¿De acuerdo? Bien, repetimos todo para cada una de las mezclas. Ahora limpiamos nuestro Erlenmeyer, enrasamos de nuevo nuestra bureta. Cuidado al sacar el pez de aquí que no se pierda para el agitador magnético. Y entonces volvemos a preparar una mezcla ahora de 3 de agua y 7 de tolueno. Lo metemos aquí con unas pipetas, hacemos esta, bueno, perdón, en este caso usamos buretas automáticas donde tenemos guardado el agua y el tolueno. Bueno, pues se meten ahí, una vez que la tenemos metida, pues bueno, ya añadimos desde esta bureta acético hasta determinar el volumen que transforma esto de una fase, no, perdonad, de dos fases a una fase, igual que hemos hecho antes y lo hacemos para todo. Bien, por último siempre es importante, como los datos experimentales dependen de la temperatura de ese día y de la presión, de la presión muy poquito, pero bueno, es bueno apuntar siempre los datos, entonces apuntaremos la temperatura y la presión del laboratorio para saber nuestros datos en qué momento en qué situación se han realizado. Bien, cálculos. Los cálculos son muy sencillos. Tenemos esta tabla que tendréis en el cuadernillo, donde aquí la primera mezcla correspondía a un 15% en volumen de agua. Ya habíamos visto en la tabla anterior que había que mezclar 8,5 de tolueno y 1,5 de agua. Bien, aquí apuntaremos la cantidad, lo teníamos apuntado, aquí vendrá el acético que hemos añadido, que ya lo teníamos apuntado en la tabla anterior. Volvamos un momento a la tabla anterior, ¿veis aquí? Bueno, aquí teníamos el volumen de agua, el de acético no lo habíamos apuntado aquí, lo tendremos aquí. El volumen de acético que ha sido necesario para transformar esta mezcla de dos fases a una fase. Una vez que tenemos esto, calcularemos con estos volúmenes la masa de cada una de estas sustancias en esta mezcla cuando se ha habido la transformación de dos fases a una fase. Para eso, como sabemos que masa es igual a volumen por densidad y las densidades las tendréis en los frascos de los reactivos, tendremos ahí las densidades de las sustancias, podremos calcular estas masas.
Cuando tengamos la masa, ahora nos interesa, para poder representar este punto en el diagrama de fases, conocer el porcentaje en peso. Pues si la suma de estas tres es el 100%, pues cada una de ellas podemos calcular su porcentaje. Con una fórmula pues se puede expresar de esta manera: el porcentaje de I e I es cualquiera de las tres, una de ellas, o sea, la masa de cada una de ellas partido por la masa total multiplicado por 100. Y así tendremos los porcentajes en peso. Bueno, pues esto se repite para todas, se repite para todas, y una vez que tenemos los porcentajes en peso, pondremos, como explicamos en el primer vídeo, pintaremos los puntos correspondientes a cada porcentaje. Este primero es este de aquí, el segundo, los porcentajes de cada uno de ellos, y una vez que los tengamos, dibujaremos la curva de solubilidad. Y ya tendremos hecha la curva de solubilidad. Con esto acabamos este vídeo.